Estoy muy contenta de que hayan podido llegar porque en realidad se ven rostros nuevos. Así es que voy a contarles, por ejemplo, que las dos muchachas que están allá con mi hermana son profesoras de La Serena, que vinieron a visitarnos, ¿ya? Darles la bienvenida, ya que ustedes vienen desde La Serena, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, darle la bienvenida a personas que hacía tiempo que no veíamos por estos lados, como don Claudio y don Patricio. O sea, el padre y el Claudio. ¿Ya? Y los y las demás somos como frecuentes acá en que nos juntamos cada cierto tiempo a no olvidarnos de que existe esta comunicación humana, ¿ya? A escala humana, como dice acá Lisandro, actividades a escala humana que son tan necesarias, donde nos podamos juntar a conversar. Así es que les doy la bienvenida. Buen viaje. Ándate por las sombras. Tú sabes. Ándate por las sombras. El espiral puede ser descendente o ascendente. ¿No sabes por qué? Buen viaje. También el libro rojo, por ejemplo, que está allí de Carl Gustav Jung, también es un libro, ¿no es cierto?, que en algún momento dijeron que era la antibiblia porque está lleno de simbolismos bíblicos ligados a la psiquiatría y a la esencia de la mente del ser humano. Hay libros locales también que no conocemos, tenemos los 200 años de la vida de Illapel, ahí está en exposición, están los libros de María Pozo Aguirre, Trilogía de Recuerdos está ahí, pero sé que ella, ¿no es cierto?, escribió más de un libro. Están los libros que hemos escrito acá también, nosotros y nosotras, Óscar Espinosa, libros, ¿no es cierto?, donde aparece Patricio Quiñones, don Patricio Quiñones, acá don Claudio Araya también, ¿no es cierto?, ha escrito ya 4 libros. 5 libros, me quedé, ¿no es cierto?, en el cuarto parece, y de alguna manera, ¿no es cierto?, el libro rescata testimonios. Hay testimonios allí que hacen que una sociedad crezca, o sea, que nos desarrollemos como seres humanos que somos. Lisandro. Bueno, buenas noches a todos los presentes, algunos los conocemos, otros no, pero siempre hemos estado deambulando en estos espacios culturales que en el último tiempo se han hecho un poco escasos debido a los años, a la tecnología. Cuesta mucho juntarse y Ana el otro día, poniéndonos de acuerdo, ella me realizó la invitación para conmemorar el Día del Libro, celebrarlo. Y me dijo, bajo el concepto de conversar, de por qué uno lee, de por qué a uno le gusta esto de los libros. Y bueno, particularmente me empecé a recordar espacios de Illapel, donde uno pasaba y realmente pasaba desapercibido algunos personajes. Y yo el día de hoy me gustaría recordar un poco la librería que había acá en el sector donde ahora está una empresa que vende sándwich y todo el asunto. El robo del siglo. Exactamente. Popularmente se conocía como la librería Olmedo, todos pasábamos a ver al caballero que siempre uno iba a comprar un libro, uno no sabía cómo ganaba plata, es porque uno iba a comprar un libro y se llevaba 4 o 5, te regalaba, te prestaba, y ahí yo empecé, no sé, comprando los primeros tomos de Tolkien, empezando a leer por ahí, empezando a leer esa hermosa trilogía, y después me recuerdo que por sus mismos consejos me dijo, tienes que leer Joaquín de Barbello, y un buen periodista, un buen escritor, hay buenas crónicas, y por ahí nos metimos en este mundo. A mí también me gusta mucho el cine, y a través de las buenas películas también vi, cuando iba creciendo, que estaban asociados siempre a grandes guiones, a grandes novelas. No sé, por un ejemplo, El Padrino es una muy buena película, pero que viene de una novela de Mario Puzo. Entonces, también en ese tiempo descubrí que los chilenos, en Chile no se conocía mucho más que los escritores
los consagrados. Uno siempre hablaba de Neruda, Mistral, Nicanor Parra, pero también existe una gran cantidad de escritores que son los que se ocultan ahí en la historia, y también uno empieza ya también a conocer cuando ya posee un gusto, la posibilidad de conseguir un libro prestado, hasta robar un libro en alguna biblioteca que de repente no tengan los mecanismos de seguridad. Y en eso me gusta estar un poquito a Bolaño en ese sentido de que uno siempre tiene esa necesidad como de tener el libro como un objeto, pero también tenerlo algo como muy preciado, como un amigo, pero siempre como una posibilidad de un sueño que puede ser de una historia que uno la puede rememorar y darle el cierre final en la cabeza. Y en ese mismo año también como que descubrí el cine de Alejandro Amenábar, la primera película Tesis, después ver que ese guión y esas adaptaciones se llevaban a Hollywood con grandes presentaciones y con grandes películas, y también ahí fui descubriendo ya a medida que fui creciendo a uno de mis grandes inspiradores, que me llevó un tiempo incluso a intentar de escribir, pero después escribía y veía y me lo comparaba con los textos de Bolaño y los tiraba al baño porque no alcanzaban la calidad de los que tenía el gran maestro. Pero más que nada recordar esos espacios que en Millapén no son muy masivos donde se desarrolla la lectura, pero sí esos espacios donde se desarrolla la conversación, y yo creo que son esos procesos básicos de donde nace la literatura, porque en la conversación, en intercambiar ideas, la idea siempre rebelde, y en eso también la admiración que desde joven a lo largo de toda la vida uno ha tenido con la vida de algunos escritores. Y también destacar que todos los días la posibilidad para poder aprender algo a través de un libro, a través de una experiencia nueva, no solamente con la poesía, la literatura, sino hasta con el humor. El humor, una vez Nicanor Parra lo escuché decir que el humor era lo más mágico que existía dentro de la literatura, del concepto antipoético, eso de que el chiste tiene una manera, una estructura, de que tiene un comienzo, un desarrollo y un final que te produce la risa. Y es lo mismo que te produce un poema o te produce una novela cuando cerrás la última página, llorás y te sentís feliz y querís solamente volver a verla. Eso es lo que me gusta, me sigue gustando hasta el día de hoy de leer, del arte, de la cultura, esas emociones. Y yo creo que te hace sentir vivo, ¿no? Pues te hace pensar de que pase lo que pase, tener una vía de escape a través de cualquier disciplina, del dibujo, del cine, de la literatura, pero que son espacios que te hacen sentir vivo, y esperamos que nunca se corten esos espacios y que también existan estos pequeños espacios donde lo podamos comunicar, hacer estas terapias de grupo, el decir por qué nos gustan los libros. Yo actualmente tengo un problema de catarata, entonces no me permite leer, no puedo leer las letras chicas de los libros, y eso me genera un gran problema, pero que ahí en otro vicio, que son los audiolibros, y podcast y programa conversatorio, incluso con la Ana hace unos años, cuando caímos en pandemia, estuvimos intentando con eso, porque hemos visto que los medios de comunicación también pueden ayudar a desarrollar y a seguir propagando el arte y la cultura, y si no nos aferramos a eso, esto puede morir. Este año todos se han vuelto locos con la inteligencia artificial, y algo que se viene con todo, al igual que la cibernética y la robótica. A lo mejor en 50 años más, que el profesor lo sabe, el profesor Oscar, co-profesor de física, aquí también varios profesores, saben que se nos viene un problema gigante con la inteligencia artificial. En un mundo en ChatGPT, en un mundo que cada vez más, no sé, estamos evolucionando y la tecnología va evolucionando. Pero tenemos todavía esta cosa que nos separa la tecnología, porque el sentir. Así que mientras sigamos sintiendo los libros como son y el arte y la cultura, vas a sentir vivo y sea como sea, viva los libros y viva la literatura y vive ese, como decía la canción de Miguel en un comienzo, irte por la sombrita en este largo camino, y la literatura, los libros, el arte y la cultura es la sombrita para que te permite seguir ese camino también. El buen viaje. Buen viaje. Dejo a mi amigo Oscar Espinosa con sus palabras, el poeta. Bueno, a mí siempre me gustó leer desde que aprendí a leer. Y en mi casa había tantos libros, ¿no? Yo me acuerdo de que me llamaban la atención los escritores de los años 30, los años 40, Manuel Rojas, Hijo de Ladrón. Y había en mi casa un libro que se llamaba La sangre y la esperanza, de Nicomedes Guzmán. Un libro muy bueno. Yo lo leí muchas veces.
Había algunos episodios que como yo era adolescente me llamaban bastante la atención y la realidad de la vida que se vivía en ese momento era, para mí, que nosotros éramos una familia más o menos unida, no salía casi de ninguna parte, era una realidad que en realidad que no se vivía en ese tiempo, que después se vivió. Y lo vivo en carne y hueso en realidad aquí en Chile. Y es un libro bastante especial. Y la poesía me gustaba leer a Gabriel Mistral, Pablo Neruda. Esos eran los libros que yo leía cuando yo vivía en la enseñanza media. Nos obligaban a leer a veces, pero yo no pasaba en la biblioteca. Me gustaba leer La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. Después la compré, la tengo, pero en esa época en la pura biblioteca nomás, uno no alcanzaba para, o no estaba disponible. Era la biblioteca la única fuente de los libros. En la población que yo vivía también iba a la biblioteca a leer. Yo vivo en San Juan, en Coquimbo. Había una biblioteca que estaba como en la mitad de la población, en la otra población, y yo iba también, me llevaba los libros para la casa, los iba a devolver, etc. Y me gustaba mucho siempre leer, y siempre estoy leyendo. Últimamente me busco libros más o menos grandes, la vista tampoco me acompaña, yo sin lentes puedo ver mucho mejor por la presbicia y todo eso. Ahora los lentes son de lejos y ahora no puedo ir lejos. Sin embargo, lo último que he leído son un libro de Ken Follett, que es un escritor inglés muy bueno. Uno lo atrapa y el libro es grande, pero uno no lo deja. Y va recorriendo como la historia, tiene como 3, bueno, y por el Código Da Vinci empecé a leer Dan Brown, que tiene unos libros bastante... Y Thomas Hardy, parece que el escritor del Silencio de los Inocentes. Sí, Thomas Hardy. Sí. Ahí... Bueno, mi nombre es Silvia. Yo la verdad es que de lectora tengo bien poco, pero me encantan los espacios donde puede uno aprender. Yo siempre con la Anita converso mucho, converso de los libros y a mí siempre me llamó la atención, pero la verdad es que no, como les cuento, no soy muy lectora, porque yo creo que además en la sociedad en que nosotros estamos viviendo no te dejan mucho ser o apreciar la lectura, ¿ya? En mi casa no había muchos libros y me fui por otro lado, que fue por las matemáticas. Ahí sí leo mucho todo lo que tiene que ver, leo libros pero más matemáticos, más físicos, más de esa onda. Pero lo que sí me he dado cuenta yo, y quizás es mi aporte a ustedes, es que desde la sociedad en la que estamos insertos no tenemos una cultura de leer, de los libros y más aún de apreciar a nuestros propios autores que sean de nuestras comunas, de nuestros sectores. ¿Ya? Yo no sé si ustedes vieron la película Matilda. Ya. Para mí ese es un claro ejemplo de nuestra sociedad, donde la chica, cierto, quiere leer, pero se le niegan por todos lados las posibilidades. Yo creo que es eso, ¿ya? Pero creo que está también en nosotros hacer algunos cambios, donde podamos hablar, replicar. Quizá hoy día no estamos todos los que deberíamos estar, porque me llama la atención que no estén aquí los escritores de nuestra comuna. Esta fue una invitación abierta. Yo creo que ninguno de nosotros necesitaba ir a decirle, oye Omar, ¿sabes que hay algo? Ven para acá, tú eres escritor. Creo que nosotros deberíamos estar en los espacios, si queremos replicar la cultura y la escritura, los libros, ¿quiénes deberían estar aquí? Los escritores. ¿Ya? Y me llama la atención que hayan algunos escritores. Ya, pero eso es un cuento aparte. Pero lo que sí puedo aportar es que en la medida de que se hayan estos espacios también va a haber gente como yo, que quizá no sea una gran lectora, no sea escritora, no tengo ninguna gracia para eso, pero sí puedo aprender y puedo replicar. ¿Qué puedo replicar? Que aquí en Illapel, en la comuna, en la región, en Chile, hay escritores, como decía Alessandro, no los más reconocidos, sino los que hacen nuestra historia, son los que están contando, ¿cierto?, también parte de la cultura, de la tierra, de lo que nos está pasando. Entonces yo creo que eso es lo que yo tengo que hacer. No escribir porque no tengo
muchas habilidades para eso, pero sí que puedo hacer decir, ¿saben qué? En Illapel hay un grupo de escritores que están hoy día activos, que están haciendo cosas importantes y invitémoslos a leer. Yo creo que ese sería como el aporte desde mi espacio, desde donde estoy yo, ¿ya? Y nada, pues yo feliz, yo toda la vida he estado agradecida de conocer a Lalita, que como siempre digo, con ella puedo hablar de lo terrenal y lo divino, porque de alguna manera ella me nutre de todas esas cosas que yo no tengo como en sí, porque ella habla de muchas cosas que yo no sé, pero para mí es un agrado, y yo podemos estar hasta las 2 o 3 de la mañana conversando, y es por eso, porque hablamos de cosas que se habla con la gente que escribe, porque la gente que escribe no es terrenal, habla de algo más sublime, habla de algo más que está más etéreo, más grande. Entonces eso es para uno que no está como inserto en este mundo, es llenar el alma. Eso puedo hacer. Y yo soy testigo de esas estadías. Oye, el otro día yo casi no escribo nada en Facebook, pero el otro día salió un ejercicio que me pareció interesante, precisamente porque decía, escriba el nombre del libro que de una u otra forma lo ha marcado. Bueno, ahí me encontré con los de siempre, Lisandro, y yo puse el nombre de 3 libros. En realidad yo creo que todos los libros marcan, todos los libros. Pero ¿saben qué? A mí me sucede algo curioso con el tema de los libros. Alguien lo decía, no me acuerdo quién lo decía, Gabriel lo decía, que es como prender o no con el libro. Que de repente uno empieza a leer las primeras páginas y después ya no lo sueltas, ¿no es cierto? A mí me sucede eso y yo le digo, cuando Ana me pide una opinión más técnica, no se la doy porque no soy experto en el tema, pero sí le digo yo, Ana, vi esta cuestión, cuando yo leo algo, empiezo a leer algo, ya no lo puedo detener. De hecho, a veces me pasa libros principalmente de poetas y yo lo tomo y no lo suelto. Y a veces no me cree también porque termino rápido el libro. Porque una cosa que se da, lo mío tiene una conexión netamente afectiva. Y saben, y es desde niño, o sea, lo afectivo prende conmigo en términos de libros. Hay personas, hay escritores, poetas que me hacen reír mucho. Nicanor Parra, por ejemplo, que la gente siempre lo ha visto como un señor muy serio, pero a mí me provoca mucha risa lo que escribe Nicanor Parra. Bueno, anoté, ¿no es cierto?, 3 libros. Un libro se llama El ladrón, el hijo del ladrón, de Manuel Rojas. Yo ese libro lo leí cuando era adolescente, literalmente. Entonces empecé a leerlo y toda la historia tenía un continuo que a mí no podía dejar de leerlo. Y había un montón de cosas que de una u otra forma uno las escuchaba, ¿no es cierto? En las demás personas, oye, a esta persona le pasó esto, otro. Al personaje de ese libro era como que le había pasado todo lo que tenía uno como disgregado en términos de historia de la misma gente que a uno lo rodea, de las personas que a uno lo rodean. Y creo que la impresión más grande la sufrí cuando llegué al final del libro, porque al final del libro daba la edad que tenía el muchacho. Y era un adolescente. Entonces yo decía, ¿cómo todas las injusticias de este mundo de repente pueden caer sobre un adolescente y de la manera tan brutal como cayeron sobre él? Y esa cuestión obviamente que me impactó mucho. Nunca siempre andaba buscando este tipo de libros, así con una conexión con lo real, pero que les digo yo que de una u otra forma está apelando a lo afectivo. Después, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar gente joven, vibrante, que pueda resaltar la literatura en el lugar que corresponde. Como decía Genaro Prieto, el socio. ¿Cómo se puede engañar tan fácilmente? ¿Cómo se puede ir a ese sector donde nunca la persona ha llegado? Que la irrealidad piensa a la realidad. Ahora, viendo las obras y general, como se me impactó mucho un libro que se llama El mundo es ancho y ajeno, de un peruanito muy simpático, muy alegre,
Ciro Alegría, no sé si se recordarán ustedes de Ciro. 5º año básico. Canción del niño marinero. Tú la vas a recitar para el 21 de mayo. Ya. Perfecto. Me aprendí el poema. Mi padre me ayudó algo. No se preocupaba mucho los hijos, los padres se lo dejaban a la madre. La madre lo guiaba a otro. Entonces, poco fue. Pero yo fui saliendo ahí como tenía ciertas características ya de querer escribir. Dije, aquí es la oportunidad. Y creo que lo recité igual que ahora. A ver, ojalá. Canción del niño marinero. Humberto Díaz Casanueva, chileno. Pedro dice que no ha visto nunca el mar. Y que como yo, quiere ser marinero. Navegar, navegar. En un buque a vapor o en un lindo velero. Tener una gorra azul y también traje azul, con 10 botones dorados y navegar, navegar, para el norte y el sur. Navegar, navegar, sin cuidado los vientos, sin cuidado los vientos. Que sonarán en las velas y azotarán el gran palo mayor. Seré el capitán de los marineros y gritaré mis órdenes. ¡Timonel! ¡Obedece a babor! A estribor. Y cuando naveguemos, viendo mar y cielo, me acordaré de la escuela y de tantas otras cosas. Entonces pondré los ojos tristes, muy tristes, y morderé de pena mi pipa humosa. Pero saltaré de gozo cuando llegue a las Indias, a Congo Negro o al país de Teiro. Compraré dátiles, alfanjes, perlas, un mono juguetón y un cocodrilo. Veré tantas cosas. Hombres. Y tantos países que será viejo para mí el mundo entero. Pero quise navegar, ser marinero. Pedro dice que pedirá permiso y que me va a acompañar. Entonces tendré 2 amigos, Pedro y el mar. Y en las noches bonitas, cuando se caiga la luna a las aguas del mar, todos. Entre todos cantaremos. Navegar, 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 navegar. Y como anécdota también, me decía Lisandro, recuerdo a don Nelson, ¿no es cierto?, el de la librería Olmedo. Él tenía una gran facilidad como para identificar a las personas. Y a mí siempre que yo pasaba ahí, bueno, conversábamos una gran cantidad, y él siempre me elegía libros que tenían que ver con la cultura tradicional. Sí. Increíble, ¿no es cierto? Pero, él no me conocía, pero parece que me sentía eso, ¿no? De que era lo que a mí me gusta en realidad. En cuanto a libros, la verdad es que soy malo yo para recordar los nombres de los autores, ¿no? Pero hay un libro que me impactó y me impacta y lo tengo hasta que lo conseguí, porque lo encontré ahí botado, ¿no es cierto? No es porque yo tuviera acceso a comprar libros. Y ese libro se llama, mira, no sé si estoy pronunciándolo bien, si es Tabaré o Tabaré. Tabaré. Y ese libro no lo he olvidado nunca. Sí. ¿Ya? ¿Quién es el autor? ¿Zorrilla? No. Es un libro, Tabaré, Sí. Pato, Tabaré de... No me recuerdo. que es un escritor que escribió ese libro. Me parece que es un centroamericano. Sí, latinoamericano de todas maneras. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Tabaré. Tabaré. Ah, pero... La tecnología. Ese fue uno y
otro que me impactó enormemente, ¿no es cierto? Y ahí sí que recuerdo el nombre de la escritora, que es Oriana Falash, que el libro que se llama Un hombre, ¿no es cierto? ¿Un hombre? Un hombre. Y la verdad es que siempre que he leído libros, no soy tan buen lector tampoco, siempre busco libros que tengan que ver algo con lo social, ¿no? Y ese libro sobre todo que me identifico mucho con el personaje de ese libro, porque bueno, todos los que lo han leído, ¿no es cierto?, la historia de un hombre que jamás militó en ningún partido político, y su historia es bastante trágica por no haber sido militante de un partido político. Y esa es mi historia además. Yo nunca he militado en un partido político y uno sabe lo que le espera, ¿no es cierto? No tiene el apoyo de nadie, mientras uno no sea militante de un partido. Es lamentable y como increíble, pero es así. Y el otro libro, que tampoco sé el autor, que se llama... ¿Cómo le podría decir? El dueño de una imprenta de los libros, que él me motivó para que lo hiciéramos. Me dijo, no vamos a poder hacer muchos ejemplares, pero yo te ofrezco que yo te hago una impresión, sacamos el valor de lo que va a costar imprimir unos 200 libros, me dijo, y eso con los libros que podamos vender se financia. Perfecto, lo hicimos. Para ese libro yo pedí la colaboración de un gran dibujante que tiene nuestra ciudad aquí en Illapel, caricaturista, ¿cómo se llama? Roberto Beto Rojas. Y él le pasé todos los cuentos que yo había enviado, o sea que yo había ganado, que los tenía, y él leía el cuento y me hacía un dibujo en caricatura de él. Así que ese libro quedó, digamos, como el quinto libro que yo hice y que no he tenido la oportunidad de presentarlo a una editorial, digamos, así que me he quedado lógicamente con algunos libros que me quedaron a mí de los que se hicieron, que fueron 3 o 4 libros, y el resto fueron todos vendidos para financiar justamente la impresión. Eso es lo que yo puedo aportar, digamos, desde mi... Por lo lejano de tus voces, presiento que recién ahora, estás llegando al puerto infinito. Por lo ajeno a mis veredas, mis árboles naranjeros, mis partos altos, mis nueces, mis piedras siderales, mis estrelladas victorias. En el noctámbulo Illapel presiento que la niebla ya no humedece tus cabellos, no humedece tus papeles, tus viejos libros, tus tardes de silla frente a la puerta descolorida, en tus noches de camisa deshilachada, de sopas solitarias, frente a la única mesa con sus 2 sillas, el camastro roto de la infancia, y las rústicas tablas del piso, y las paredes curvas de anaqueles, libros, Olmedo, dicen que no es tu nombre, mas para eso habría que discutir y amanecer nuevamente, inquiriendo pruebas, certificados, membretes, Olmedo, dibujo de Don Beto en la portada provinciana, caricatura cósmica de fin de siglo, Olmedo, buscado y rebuscado por los estudiantes, profesores, abogados, arquitectos, viejos diletantes, artífices de la noche solitaria, contertulios de esquina, actores predilectos de tílicos brebajes, con ciudadanos ateridos, esperando nuevas ediciones, los poemas de los poetas malditos, esos viejos lindos que hicieron de nuestros ojos mucho más que 2 pupilas iluminadas, Olmedo, otro viejo lindo dormido, frente a su puerta, sobre su silla, en medio de sus libros, que ya no eran tan suyos ni tan míos, Olmedo. Yo sé que dirán que no te nombro, sin embargo es lo que resuena en mis oídos. Olmedo será así para siempre de Illapel y de sus rincones, de las orillas y de sus balcones, de sus muros rojizos, de sus callejas por las que pasaron los que nunca se olvidaron. Olmedo, Olmedo, tierra triste, polvo de libros, hojas papel bond ahuesado de 80 gramos. Sí, yo considero que hubo mucha emotividad. Se juntó gente que hacía tiempo que no se veía y creo que las expectativas se superaron, que lleguen 15 personas por el solo hecho de hablar de libros o de hablar de literatura, de lecturas, y cada uno contando su experiencia, para mí, o sea, fue fantástico, estupendo, como decía Mario Ramos, siempre decía estupendo.
Y no sé, pues contamos con las declamaciones de Pato Quiñones, o sea, una persona que llegó hasta acá, ¿no es cierto?, a declamar y a transmitirnos tanta energía. Y por otro lado, ¿no es cierto?, poder estar en una actividad, como dices tú, Lisandro, a escala humana, es insuperable. Es lo que se esperaba, se hizo y vamos a seguirlo haciendo. Ya se avisó que todos los meses vamos a tener esta jornada, ya sea en la tercera o el cuarto viernes, ¿no es cierto?, de cada mes.